La ciencia política muestra un gran dinamismo en los años más recientes, que se expresa en una amplia producción sobre los temas más relevantes de nuestro tiempo. La actividad de la comunidad académica del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM es intensa y permanente. Ello se ve reflejado en el número y calidad de las publicaciones de sus integrantes. Uno de los resultados de esta labor de investigación es el que se presenta a continuación. Quiero platicarles sobre el libro que tengo en mis manos, Representación y Participación Política Indígena en México, invitándoles a que lo ojeen y lo conozcan y lo critiquen y ojalá les haga reflexionar sobre uno de los temas que siguen siendo una de las deudas de nuestra democracia mexicana, que es la del reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos originarios en México. Este libro es un libro editado por la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, junto con el INE, el Instituto Nacional Electoral. Este libro recorre diferentes momentos y diferentes aristas para explicar por qué los pueblos originarios siguen estando excluidos y siguen siendo objeto de marginación en la toma de decisiones en nuestro país. El libro comienza con algunas consideraciones sobre el problema de la representación política, cuál es la importancia de la representación y la participación política en la vida democrática. Después revisa algunos aspectos sobre las instituciones y políticas que los gobiernos a lo largo del tiempo y hasta 2018 se han implementado para dar cuenta de las exigencias de los pueblos originarios. Pasa por otro capítulo que se ocupa del reconocimiento y práctica de los derechos indígenas en México, de cómo este es un largo camino que se ha recorrido de manera muy fragmentada, limitada y con muchos pendientes todavía. Y finalmente hace una revisión de la participación electoral de los pueblos y comunidades indígenas hasta el año 2018, como el ámbito electoral, que es el piso sin el cual no hay democracia, también ha sido un espacio que ha marginado a los pueblos originarios de tener una auténtica representación política, al mismo tiempo que reconoce el libro entero como las exigencias de los pueblos originarios a través de sus formas de participación, de sus organizaciones y de sus movimientos políticos han sido detonantes de cambios que considero son aún limitados y deben de ser reconocidos como tales, como ámbitos en donde todavía la democracia mexicana tiene mucho que reconocer y resolver hacia el futuro. Este es el libro que les recomiendo. Ojeen, miren, lean, está a su disposición en las redes sociales. Les extendemos una cordial invitación a consultar esta interesante obra editorial, disponible en librerías de la UNAM o en formato electrónico en las redes sociales institucionales. El libro fue elaborado con base en una extensa experiencia de investigación científica de quienes cultivan la ciencia política en México, en particular en el Centro de Estudios Políticos de la UNAM.